todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. ¡Hola! Y yo soy Mary y hoy os traigo la novela de Stephen King de La Milla Verde, que se trata de una novela de fantasía o más bien de realismo mágico por este escritor norteamericano que se publicó originalmente de forma seriada en 6 partes en 1996 y que ahora se publica en un recopilatorio. Stephen King ha dicho varias veces que quiere reescribirla en un único libro con un sentido único, ya que entiende que una vez publicado el final, el formato seriado no favorece a la historia, precisamente por los mecanismos literarios que tiene que utilizar para recordar las cosas importantes de cada parte y que van alargando la historia, que es algo que es muy habitual. Sin embargo, a pesar de los años que ha pasado, es algo que todavía no ha hecho. Stephen King tenía la idea para este libro desde hacía muchísimos años, pero realmente no tenía claro cómo trasladarlo a una novela, por lo que cuando la editorial le propuso hacer un experimento y hacer una publicación seriada al estilo de Dickens, aprovechó para contar esta historia que ni él sabía cómo terminaba porque no le había terminado de dar las vueltas. Es cierto que esta forma de publicación hace que la acción sea mucho más lenta y pausada, pero para mí en ningún momento se hace pesada. Pero si ya Stephen King tiene tendencia a recrearse en los momentos cotidianos, pues en esta novela aún pasa muchísimo más. Y es cierto que cuando llegas al final, a pesar de las páginas que tiene, el cómputo global de la novela dices, pues no ha pasado tantas cosas, pero la verdad es que sí me parecen muy importantes las reflexiones que se hacen a lo largo de la novela a nivel ético y moral, y que es algo que se trasladó muy bien a la película de 1999 protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Frank Darabont, que tuvo muchísimo éxito y de hecho fue nominada a 4 Oscars. En España actualmente está siendo publicada por De Bolsillo con 448 páginas. La novela está narrada en primera persona subjetiva por el protagonista Paul Edgecombe, quien desde el presente, siendo un residente en un asilo de ancianos, recuerda los eventos que pasaron muchas décadas atrás, en 1932, cuando, siendo el encargado del bloque E de la prisión de Cold Mountain en Luisiana, sucedieron unos acontecimientos que marcaron su vida en el espacio de apenas un mes y medio, y que ahora, en su avanzada edad, muy avanzada edad, ha decidido dejarlo por escrito en cierta manera también para encontrar su paz. Por lo que, aunque la narración se centra en estos eventos de 1932, hay muchas escenas también en el presente que se van dando a partir de la segunda parte y que irán cobrando importancia a medida que avanza la novela porque forma parte de esta paz que va encontrando el narrador. Debido a su edad y al tiempo que ha pasado desde 1932, la verdad es que se recrea muchas veces en escenas costumbristas y le cuesta recordar a veces exactamente el orden de los eventos desde el principio, algo que se ve sobre todo en la primera y la segunda parte, en la que todavía está ordenando los pensamientos, y es algo que al principio puede resultar un poco confuso porque va mezclando los eventos. Es algo que él mismo comenta y reconoce que en parte es por este motivo, porque le cuesta recordarlo de forma ordenada, pero también porque le da miedo llegar a los puntos más dolorosos de la narración y el momento en el que va a tener que recordarlos y relatarlos. Pero creo que es algo que le da realismo y forma parte del desarrollo del personaje. El resto de personajes que aparecen, tanto los funcionarios de la prisión como los condenados a muerte, así como las personas de la residencia del presente, están también muy bien tratados y la información que se da sobre ellos es suficiente para que tengan una personalidad propia y que el lector tenga una actitud clara hacia ellos, destacando las emociones contradictorias que despiertan los condenados a muerte, especialmente los dos que son el foco de toda la atención en esta novela, John Coffey y Dell Delacourt. Es una novela en la que King no solamente explora esta publicación serializada, como os he dicho, sino además un subgénero difícil de clasificar y muy diferente a otras de sus novelas, y es cierto que tiene elementos de fantasía, pero se puede clasificar más bien como realismo mágico. A pesar de ser una novela tan diferente a la fantasía y horror habitual de King, forma parte claramente de su propio universo, ya que los poderes que tiene este condenado a muerte, John Coffey, responden claramente a los poderes del Resplandor, aunque no se nombra como tal, que es algo que vemos en diferentes libros y diferentes personajes y no solamente las novelas del Resplandor y de Doctor Sueño. A pesar de este toque de fantasía, para mí queda claro también que es una crítica a la existencia de la pena de muerte en Estados Unidos,
especialmente en cómo sucedía todo en 1932, ya que vemos cómo entre la condena a muerte en primera instancia y la ejecución pasaban apenas entre 1 y 2 meses, y que si no eras un hombre blanco ni siquiera tenías la capacidad de poder recurrir y tu condena se llevaba a cabo muy rápidamente, especialmente en el estado de Luisiana donde hay esta prisión. El protagonista, Paul, va explicando cómo las ejecuciones se van sumando una tras otra en su conciencia y la de sus compañeros, y que este desgaste llega a un punto que les hace sentirse incluso como asesinos a pesar de que están llevando a cabo una sentencia. Especialmente en aquellos casos que no terminan de ver claro que el preso realmente se merezca la pena capital, y ya no digamos de aquellos que creen que son inocentes. Los acontecimientos que suceden en el libro y que decide dejar por escrito lo llevan a aborrecer completamente su trabajo y a dejarlo a pesar de estar en plena Gran Depresión, pareciéndole además que la muerte en la silla eléctrica es cruel incluso cuando todo sale bien. Describe también la carga emocional que supone tener que llevar a cabo una ejecución tras otra, en su caso casi 80 en 5 años, y cómo esta sobrecarga que supone enviar a alguien a la muerte y ejecutarlo hace que la vida en la prisión a veces se vuelva insoportable y que sea muy difícil estar siempre alerta en el corredor y vigilar la relación que tienen con los presos, que no pierden nada por intentar matarlos porque no pueden condenarlos 2 veces a morir. Otro tema importante de este libro es sin duda la religión, ya que habiendo nacido a finales del siglo XIX, Edgecombe es una persona especialmente religiosa, por lo que para él es importante la lectura de los eventos desde esta perspectiva y también reflexionar sobre lo que suponen sus acciones en relación a Dios. En cuanto al contexto histórico de 1932, nos encontramos en el momento de la Gran Depresión, precipitado por el crack del 29, un momento en el que además la policía convencional estaba empezando en Estados Unidos y no se confiaba demasiado en ellos, además de tener una formación en general bastante pobre, por lo que sin además estar demasiado alejados del antiguo oeste americano, las investigaciones dejan muchísimo que desear y no siempre se respetan los derechos de los presos o la presunción de inocencia, así como el procedimiento judicial. Los juicios además son muy rápidos y las personas que no son hombres blancos, que son la gran mayoría, tienen muy pocas posibilidades en este juicio, en los que se los suele condenar a muerte si se trata de un delito muy grave y sin requerir demasiadas pruebas para ello, y evidentemente sin la posibilidad de recurso, por lo que la ejecución se lleva a cabo en poco más de 2 meses. Esta discriminación racial y falta de recursos es algo de lo que habla varias veces el narrador, de cómo se mantiene la mentalidad cristiana del oeste mezclada con el sentido de sumariedad de cómo se realizaban las ejecuciones entonces y del uso abusivo de la pena de muerte que se hace. Pero es cierto que también dice que la gran mayoría de los presos que terminan en la Milla Verde se ve claramente que son personas peligrosas, que han hecho cosas muy malas y que han llevado una mala vida. El título de la Milla Verde hace referencia a lo que en el resto de prisiones se conoce como el corredor de la muerte, lo que pasa que en esta prisión el pasillo en el que residen los condenados a muerte está cubierto de un linóleo verde chillón que también cubre el despacho del propio Edgecombe, que a pesar de que lo ha querido cambiar en varias ocasiones por las connotaciones que tiene con la muerte, aún no lo ha hecho. Y es que de hecho, además, el despacho forma parte de este recorrido que tienen que hacer hasta la silla eléctrica, a la que llaman la vieja Sparky, Old Sparky en inglés, porque para acceder al patio de ejecuciones tienen que pasar por su despacho y atravesar una portezuela más baja que la estatura media de la persona, algo que en los mejores casos resulta ridículo y en los peores claramente degradante, no solamente por los condenados a muerte, sino por los propios guardias que también tienen que pasar por allí. Y es algo en lo que hace hincapié precisamente por esta connotación. En cuanto a la reseña, la primera parte, Las gemelas asesinadas, empieza con la narración de Edgecombe explicando cómo era la situación en 1932 y cómo tanto los guardias como los prisioneros hacían bromas sobre la silla eléctrica, producto precisamente de su miedo. En el caso de los presos porque es donde iban a morir y en el caso de los guardias porque los convertía en verdugos, pero que sin embargo, a medida que se acercaba el momento de la ejecución, las bromas para el condenado cesaban inmediatamente porque además solamente se daba un preaviso de 3 o 4 días, que era el tiempo justo para llevar a cabo los preparativos y los ensayos de la ejecución, y que, visto desde atrás por Edgecombe en el presente,
habiendo presidido 78 ejecuciones en concreto, recuerda cada una de ellas y dice que nunca ha podido recordarlas con humor, sino con la seriedad y la crueldad que supone electrocutar a una persona hasta su muerte, por muchas precauciones que se tomen para que esta persona no sufra. Y que él, que ha visto todas estas ejecuciones, no se puede creer que la persona no sufra. De hecho, empieza describiendo cómo se producía esta muerte a nivel anatómico y luego, en el inicio de la segunda parte, explicará el procedimiento de la última ejecución que se llevó a cabo, en la que todo salía bien, precisamente para que podamos compararlo con los acontecimientos de 1932 que quiere relatar, que es el año en el que John Coffey llegó a la prisión, en concreto en octubre, y también en el que Melinda, la mujer del alcaide, estaba muy enferma y él padecía una terrible infección de orina, la que peor había tenido en toda su vida. Y hay que pensar que en esa época no existía una medicación específica para la infección de orina, sino que se tenía que esperar que simplemente la infección pasase a pesar de los terribles dolores y fiebre que daba. Y evidentemente este terrible dolor y esta fiebre marca también los acontecimientos que le suceden y ha hecho que tengan una relación muy estrecha con el dolor. Después de esto, explica cómo fue la entrada de John Coffey en el bloque E, si bien no será el inicio de los acontecimientos, porque como os he dicho al principio, pues no tiene demasiado orden, pero sirve para presentar tanto a los diferentes guardias como al condenado a muerte que ya se encontraba allí, a Delacroix, que tenía en esos momentos como mascota a un ratón que había aparecido en la cárcel en el bloque E poco antes de que llegase él y que es extremadamente inteligente. Entre estos guardias destaca a Percy Wetmore, que es un guardia despreciado por los más veteranos, por el resto de sus compañeros, por su falta de respeto con las normas y con las convenciones de la prisión, porque se cree que está por encima de ellos y que puede hacer lo que le dé la gana por ser el sobrino del gobernador. Es un joven especialmente cruel y sádico y a la vez cobarde, porque únicamente actúa cuando sabe que va a vencer, y que Edgecombe dice desde el principio que está realmente a 2 pasos de cruzar la línea y estar en el otro lado de la celda. Y en esos momentos a Edgecombe le preocupa especialmente que sea Percy quien dirija la entrada de John en prisión, porque desde el principio pues va amenazándolo con su porra y burlándose de él, temiéndose una desgracia por las dimensiones de John Coffey, porque John Coffey se describe como un hombre negro enorme de más de 2 metros de alto, pero que ya desde el principio, viéndolo entrar con su actitud, sabe que no les va a traer ningún tipo de problema, si bien tiene la capacidad realmente de matarlos con una sola mano. A pesar de ello, Edgecombe se teme lo que puede pasar, ya que en la entrada de Delacroix, Percy le dio una gran paliza porque según él le había tocado el culo. Pero claro, Delacroix es un hombre pequeño que no se podía defender y Percy se aprovechó de ello. Edgecombe diluye la situación y cuando su mirada se cruza con la de John Coffey, ve algo diferente en ella, en estos ojos que están casi permanentemente en lágrimas, pero que a la vez parece que no está del todo presente, sino que está viendo algo más allá, como si sintiese el dolor del mundo, por lo que por primera vez decide darle la mano a un condenado. Otro elemento que destaca de John es el hecho de que parece tener una inteligencia muy limitada y no ser capaz de recordar las cosas, habiéndose olvidado incluso de algo tan elemental como atarse un zapato, aunque dice que está seguro de que en algún momento sí que sabía hacerlo. Al descubrir que John ha sido condenado por violar y matar a 2 niñas blancas de 9 años, no puede realmente conciliar la imagen que tiene de John Coffey en la prisión con estas acciones, por lo que ya desde el principio decide investigar qué es lo que realmente sucedió. Y es que las 2 niñas estaban durmiendo en una noche de verano en el porche de su granja, que fue de donde desaparecieron, porque cuando el padre y el hermano por la mañana las fueron a buscar, descubrieron allí rastros de sangre y luego al perro de la familia estrangulado. Ante esta situación salieron inmediatamente a buscar a las niñas armados, mientras la madre se quedó en casa para poder llamar a los vecinos y a la policía, que se fueron uniendo a esta búsqueda por los bosques. En un momento dado, los perros especializados en rastrear se dividen y hasta que no dan a oler la ropa de las niñas que han encontrado por el camino, no se deciden por un único camino. Hay que decir también que durante toda esta persecución van encontrando prendas de ropa de las niñas ensangrentadas, por lo que se temen lo peor cuando las encuentren,
Pero sin lugar a dudas, lo que no se esperan es la escena que se encuentran al final, y es que muy cerca del río se encuentran a un hombre gigante negro que tiene una niña muerta desnuda en cada brazo y que no deja de llorar desconsoladamente ni de repetir que no ha podido hacer nada o no ha podido evitarlo, porque en inglés lo que dice es I could not help it, y se puede traducir de las dos formas, y la frase entera que dice es I could not help it, I tried to take it back, but it was too late. Es decir, no he podido evitarlo, he intentado deshacerlo, pero era demasiado tarde. Unas palabras que también le dirige a Edgecombe esta primera noche. Tanto el padre y el hermano como el resto de perseguidores, simplemente con esta escena y por las dimensiones de John, asumen que él es el culpable y lo arrestan rápidamente, sin que él se resista en ningún momento, y el juicio, sin que nadie realmente lo defienda, no se aporta ninguna prueba más allá de que es un hombre negro de grandes dimensiones y que tenía a las niñas en los brazos mientras estaba llorando. Este juicio transcurre rápidamente y el jurado lo condena a muerte en tan solo 45 minutos, durante los cuales también han comido, por lo que entendemos que ni siquiera se lo han pensado. Durante toda esta parte, Edgecombe y sus compañeros tienen varios encuentros con Percy debido a su crueldad y a su falta de respeto por las normas, a lo que él siempre responde con amenazas de que acabarán trabajando con las cocinas si llevan a cabo ninguna acción contra él, por lo que el alcaide de la prisión, en un momento dado en el que la situación es insostenible, le pide a Edgecombe que lo ponga a cargo de la ejecución de Delacroix para que pueda satisfacer esta fantasía de ejecutar a alguien, ya que sabe que Percy tiene pensado pedir el traslado a una prisión psiquiátrica, entendemos que para ascender a otro nivel de crueldad. A Edgecombe esto no le hace ninguna gracia, pero finalmente cede pensando que nada puede salir mal en una ejecución que está planeada hasta el último detalle. Pero esta decisión lo llevará a presenciar, como veremos, una de las peores escenas de su vida. Asimismo, hacia el final del capítulo se nos presenta el que será el tercer inquilino de la Milla Verde durante estas semanas, William Wharton, un chico de unos 19 años que se cree el próximo Billy el Niño, alguien sanguinario, depravado y cruel, al que todo le da igual y que por lo tanto es el tipo de preso más peligroso que pueden tener. Esta parte termina diciendo cómo, después de todos los acontecimientos, uno de sus más antiguos compañeros, Brutal, y él dicen que después de John Coffey se ven incapaces de llevar a cabo ninguna otra ejecución y ambos dejan el trabajo. La segunda parte, Un ratón en el pasillo, se inicia con Edgecombe hablando desde el presente y describiendo cómo es el asilo en el que vive, del que él es el inquilino más viejo. Este asilo se vende como un sitio paradisíaco de alto standing, pero en realidad es un lugar bastante cutre que además a Edgecombe no puede evitar recordarle el bloque E, porque todos los que van allí van a morir. Asimismo, uno de sus cuidadores, Brad Dolan, le recuerda muchísimo a Percy por su crueldad sin motivos y su juventud, y el poco respeto que tiene hacia los ancianos, aquellas personas que en principio debe cuidar. Siendo además él su principal víctima, sin que sepamos por qué, él supone que seguramente es porque es el hombre más viejo del asilo y además el que menos decide comportarse como un hombre anciano, pero que, siendo consciente de su fragilidad real, Brad Dolan es alguien que realmente le aterroriza hasta cierto punto que a veces se confunde y lo llama Percy. Cuando sigue con su relato de 1932, empieza a ordenarlo cronológicamente todo lo que puede, entendiendo que el principio de los eventos que están ligados a todo lo que sucedió fue la llegada del ratón, unos días antes de que llegase el propio Delacroix, y de cómo desde el principio parece un ratón extremadamente inteligente que va pasando por el pasillo mirando las celdas como si estuviese pasando revista, y que además solamente acepta comida de los guardias fijos del bloque E y se la come delante de ellos de una forma muy educada. El ratón enseguida llama la atención de todos y también la de Percy, pero Percy lo intenta matar desde el principio, por lo que cuando luego se vaya a convertir en la mascota de Delacroix y lo empiece a entrenar, despertará aún más el rencor de Percy. Cuando finalmente llega John, la verdad es que disfrutan de unos días de paz y tranquilidad, básicamente por esta paz que transmite John y la felicidad inocente de Delacroix con su ratón, algo que se les hace difícil de conciliar por los crímenes que ha cometido, ya que Delacroix violó y mató a una chica y después, queriéndose deshacer del cadáver, incendió accidentalmente un edificio donde murieron otras personas.
esta percepción de Delacroix de lo que ha cometido y la actitud que tiene ahí dentro de la prisión es un ejemplo perfecto de los dilemas morales que sufren estos guardias al verlos como personas normales, pero a la vez sabiendo las acciones que han cometido y además teniendo el conocimiento de que ellos lo van a tener que ejecutar. Poco a poco se va acercando la entrada de este tercer preso, de William Wharton, y con él la infección de orina de Edgecombe, que va empeorando cada vez más, hasta el punto que en el día en el que tiene que llegar este Billy, es el peor día de la infección, tiene muchísima fiebre, prácticamente se desmaya cuando sale para ir a mear, por lo que decide ir a primera hora a la cárcel para organizar la entrada del prisionero y hablar con el alcaide para luego ir al hospital. Pero cuando va a hablar con el alcaide, se ponen a hablar del estado de salud de su mujer, del alcaide, que cada vez ha estado peor, y le explica que acaban de descubrir que todos estos síntomas que estaba teniendo se deben a un tumor cerebral que en esos momentos evidentemente es inoperable y que supone también una condena a muerte, simplemente de otro tipo. Estas noticias hacen que al final Edgecombe no se termine yendo de la cárcel, pero que el dolor sea cada vez más insoportable, por lo que cuando, estando vigilando el corredor de la muerte, John le pide que se acerque a él y entre a su celda con su carácter pausado, a pesar de que esto va en contra de las medidas de seguridad de la prisión, siente tanto dolor y además se siente tan hipnotizado por John que no puede evitar hacerlo. Ante su sorpresa, John le cubre con las manos la zona infectada y absorbe la enfermedad, escupiéndolo después como un humo negro, preguntándole desesperadamente si lo ha ayudado. Edgecombe, ante esta situación, se queda completamente catatónico porque es incapaz de conciliar lo que acaba de suceder, esta curación milagrosa, con los supuestos actos de Coffey. Y no puede entender cómo Dios ha podido dar este don a un hombre que es un violador y un asesino, haciéndolo dudar de todo a partir de este momento. La situación se verá aún más agravada con la problemática llegada de Wharton, que al recogerlo del hospital hace ver que está drogado y cuando están entrando dentro del bloque aprovecha para estrangular con las cadenas a uno de los guardias, a Dean, sin que Percy, que es quien está detrás y que puede hacer algo para evitarlo, haga nada, porque se queda completamente bloqueado porque en realidad es un cobarde. Y solamente la intervención de Edgecombe y del resto de los guardias que están allí evitan la muerte de Dean. Esta situación empeorará aún más el ambiente con Percy y además tendrán que lidiar con las acciones continuas de Wharton, que intenta atacarlos una y otra vez para dejarlos en ridículo o incluso intentar matarlos. Todo esto mientras el protagonista intenta encontrarle un sentido a todo lo que está sucediendo y sobre todo a lo que John representa. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar cuando cuelgo nuevos vídeos, que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser The Ferryman de Justin Cronin, El bosque mágico de Lev Grossman y Persuasión de Jane Austen. Y en el ámbito de los cómics, el manga de La espada del inmortal de Hiroaki Samura y el cómic de Batman Una muerte en la familia de Jim Starlin y Jim Aparo. Nos vemos en el siguiente vídeo.